Vamos a comenzar entonces con la Agadá, como toca los días lunes. La Agadá por Nehama Leibovich. Zichroná Libraja. Esta clase va a tratar completo sobre Arba Banim, los 4 hijos famosos de la Torá. 4 hijos que habló la Agadá. Y vamos a ver de dónde salen esos 4. ¿Tú tienes? Ok. Vamos a ver de dónde salen esos 4, por qué son 4 y no son 5, y por qué uno es Jajam y otro Rasha, etc. Vamos a tratar de entenderlo de acuerdo a las mismas deducciones que hizo la Mejiltá sobre la Perashá de Bob, saca todas esas deducciones. Vamos a entender eso y luego vamos a ponernos preguntas. Y de esa forma, con favor de Dios, cuando llegue la noche de Pesaj, podéis en vuestras casas repetir lo mismo. No tienen por qué ser niños, no tienen por qué... Con cualquiera es obligatorio discutir esto. ¿Bien? Entonces comenzaremos por leer en la tercera página, donde está la Agadá. La Agadá está ahí. Baruch HaMakom Baruchu. Baruch Shenatan Torah Le'amo Israel Baruchu. Keneged Arba'a Banim Dibera Torah. Echad Jajam, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yodea Lishar. Entonces es una alabanza a Dios. Primero alabamos a Dios y le bendecimos por habernos dado la Torá. ¿Qué tiene que ver aquí la Torá? Pues justamente de cómo se tiene que enseñar la Torá, se nos dice en lo que viene. Como se tiene que enseñar los dinim de Pesaj, se lo dice en lo que viene, enfocado hacia 4 tipos de personajes, de hijos. ¿De dónde viene que son 4? ¿Por qué 4? Bueno, que son 4 porque justamente en todo el Humash hay 4 versículos que dice que enseñarás a tus hijos, dirá a tus hijos, o simplemente le dices vehigatá, veamartá, le dirás sobre asuntos de Pesaj. Si hay 4 versículos que habla de eso, automáticamente hay 4 tipos de personajes distintos a los cuales tenemos que hablar. ¿Se recuerdan lo que dijimos en Akedat Ishak cuando analizamos el Talmud, que el Talmud trae 3 verbos distintos? ¿Se acuerdan? Asher lo tziviti, asher lo amarti, asher lo ala libi, que ni siquiera ordené, ni siquiera dije, ni siquiera se me ocurrió. Y ahí entonces, eso lo trae, no el Talmud, perdón, eso lo trae el profeta. Y entonces la Gemara analiza y dice, puesto que hay 3 verbos distintos, hay 3 casos distintos. Aquí es totalmente igual. Puesto que hay 4 versículos en todo el Humash, si hubieran 5, hubieran 5 hijos. Y ya buscaríamos dónde salieron. Pero hay 4. Y por haber 4, el 4 de hecho es la cifra que más se repite en Pesaj. ¿Ok? Lo veremos. Hay 4 cosot, hay 4 verbos de Geulá, hay 4 hijos, etcétera, etcétera. El 4 es el número que más repetimos en Pesaj. Ahora vamos a ver entonces, y vamos a deducir nosotros qué es y cómo podemos sacar que un hijo es sabio, uno es malo, uno está. Vamos a tratar de hacerlo entre todos. Para ello vamos con la primera página, la segunda página. La primera es un versículo de Coelet que lo vamos a sacar. Bien. Leemos a nuestra derecha. Luego utilizaremos la última página donde está en hebreo y está traducido. Pero vamos a leerlo traducido más fácil desde el principio. Hay un versículo en Devarim 6:20. Dice: cuando te pregunte tu hijo mañana qué significan los mandamientos, los estatutos y los preceptos que os impartió a vosotros el Eterno nuestro Dios. Y entonces la Torá, ¿lo tenéis? Bien, la Torá dice: le dirás a tus hijos, a tu hijo, siervos fuimos del faraón en Egipto. Estamos hablando de la columna de la derecha. Me explico. La columna de la derecha es tal y como está en el Humash.
en la Torah. La columna de la izquierda es como está en la Agadá. Vamos a tratar de sacar nuestra conclusión entre nosotros mismos. Cualquier cosa que no se entienda, vamos a hacer un receso, entonces ahí por favor se hacen las preguntas. Bien, entonces hay una pregunta cuando te pregunte tu hijo, entonces hay la respuesta de la Torah. Le dirás a tu hijo: siervo fuimos al faraón en Egipto, y el Eterno nos libró de Egipto con mano fuerte. Esa es la respuesta que da la Torah. Luego tenemos un segundo versículo que ya no está en Devarim, está en Shemot, y dice: y cuando os preguntaren vuestros hijos, estamos hablando de lo mismo, ¿qué es este trabajo para vosotros? Le responderéis: ofrenda pascuales para el Eterno que pasó del árbol la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando golpeó a los egipcios y nuestros hogares salvó. Otro versículo que prácticamente es idéntico, muy parecido al primero, ¿verdad? Ahora, si ven en la columna de la izquierda, tienen que ver que el sabio es el que al cual se refiere el versículo primero que leímos, y luego el malvado, Rasha, es el que se refiere el versículo segundo que leímos, ¿verdad? Aquí ya está todo clarito. Ahora vamos a tratar de ver cómo se deduce todo esto. ¿Está claro? Vamos al tercer versículo, es el ingenuo, Tam. ¿Será cuando tu hijo te pregunte mañana diciendo: ¿qué es esto? Le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Esto es un versículo que está totalmente relacionado con el Tam, el ingenuo. Y por último tenemos el cuarto, no hay más, ya no hay más. Contarás a tu hijo en aquel día diciéndole: es para esto que el Eterno hizo por mí cuando salí de Egipto. Ahí está el cuarto. Entonces, hay cuatro. Hay cuatro donde se nos dice que se menciona el hijo. Hay cuatro conversaciones entre padre e hijo que tienen que ver con la salida de Egipto. Si hay cuatro conversaciones relatadas en 4 versículos, significa que hay 4 tipos de hijos. Ahora, vamos a sacar conclusiones nosotros mismos. Es muy fácil. No tenemos ni idea cómo saber quién es Jajam. No sabemos. No sabemos quién es Rasha y por qué es Rasha. No sabemos. ¿Quién es Tam? Tampoco tenemos que saber. Y aquel que no sabe preguntar, ¿podemos saber o no podemos saber? Sí, porque aquí no hay pregunta. Bueno, el padre sí. ¿Ah? El padre sí sabe. El padre sí, pero de la Torah, ¿por qué tiene que haber un hijo que no sabe preguntar? Porque aquí en los 3 anteriores dice: cuando tu hijo te pregunte, cuando tu hijo te pregunte, cuando tu hija te pregunte. Pero entonces no dice de que tú le vas a tomar la iniciativa. ¿Viste? Hazaku Baruch. Hazaku Baruch. Puesto que los 3 versículos anteriores hay cuando te preguntes si te pregunta si te tu hijo, y el cuarto no te dice si te pregunta tu hijo, ¿qué significa? Que este hijo al cual se refiere el cuarto versículo no sabe preguntar. No, por el momento no sabe. Ahora vamos a analizarlo. No sabe preguntar, no le interesa, también sirve que no le interesa. O no sabe preguntar, puesto que la Torah no implica que haya una pregunta. ¿Está bien? Esto está deducido del versículo de la Torah. No hay pregunta. Si no hay pregunta, no sabe preguntar. Vamos a ver al simple. A mí no me gusta ingenuo. Ingenuo la traducción es muy mala. Vamos a traducir por simple. Tam es simple. El sencillo, el simple. Vamos a ver el simple. Pues, de acuerdo a esto, uno puede analizar las 3 preguntas. Y las 2 preguntas anteriores sí tienen un fondo. Tienen un fondo en los cuales es más largo. Hay un interés. Hay un fondo. Pero la pregunta esta que se nos viene en Shemot 13:14, significa la penúltima. ¿Cuál es la pregunta? ¿Será cuando tu hijo te pregunte mañana diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa qué es esto? No sabe más. Él ve que hay algo distinto. Él ve que la casa no está igual.
él ve que los preparativos no son los mismos, él ve que la mesa es distinta. Entonces, ¿qué hace? Dice, ¿qué es esto? Pregunta, sí preguntó, pero pregunta con una limitación abrumadora en cuanto a conocimiento. Simplicio. Lo más simple posible, por eso es el simple, no el ingenuo. Vamos a llamarle el simple. Simplicio. Las traducciones no son buenas, quiero adelantarme, no son buenas. De hecho, vamos a cambiar de hoja mismo por las causas de la traducción. Entonces, simple, ¿qué es esto? Masdot, no sabe más, ya no sabe más, no veo más nada. Lo que sé, veo que hay muchas cosas raras, entonces Masdot significa que seguro que este es Tam. Tam significa simple. Hasta ahí llegó. Por lo menos supera al anterior, porque el anterior ni siquiera ve que hay algo distinto, ni siquiera sabe qué hay de nuevo, ni siquiera quiere preguntar. El siguiente, ¿no? El anterior. Bueno, el anterior que dijimos ahora, es decir, el siguiente que viene en el texto. Es decir, de los dos últimos está claro para todos de que el tercero es Tam y el cuarto es Sheno Yodea Lishal. El cuarto es no sabe preguntar. No hay pregunta, de hecho no hay. Por lo tanto, no es el Shal. Ahora vamos con los dos primeros. Aquí es donde viene todo el lío. Pues, ¿cómo podemos deducir que uno es Jajam? ¿Y cómo podemos deducir que uno es Rasha? Bueno, el mismo versículo te lo da. Vamos a ver. El versículo es: cuando te pregunte tu hijo mañana qué significan los mandamientos, los estatutos y los preceptos que os impartió a vosotros el Eterno nuestro Dios. Es decir, Conocimiento. este está preguntando de qué. Si lo vemos en hebreo, Ma Edut Beahukim Beamishpatim. Sabe que existe Edut, sabe que existe Hukim y sabe que existe Mishpatim. Sabe que existe estatutos, sabe que existe preceptos y mandamientos. Por lo tanto, es alguien que sabe que las mitzvot se reparten de alguna forma dentro de la estructura del judaísmo. Sabe. Para saber eso, un segundito, para saber eso hay que haber aprendido algo. Hay que haber aprendido por lo menos que existe mandamiento, existe hukim y existe mitzvot. Hay que haberlo aprendido de alguna forma. Pero, ya, vamos a llegar. Avíseme, Señor. Pero, de alguna forma él está preguntando, dice, ¿qué significan los mandamientos, los estatutos y los preceptos que os impartió a vosotros? Es decir, se está excluyendo. Igual se está excluyendo. El Eterno, nuestro Dios, se vuelve a incluir. Primero se excluyó y luego se incluyó. Esa es exactamente la pregunta que hace. Ahora, analizando esta y analizando la otra, la segunda, y cuando os preguntaren vuestros hijos, ¿qué es este trabajo para vosotros? Le responderéis, ofrenda pascuales para el Eterno, que pasó de largo las casas de los hijos de Israel. Aquí quisiera señalarles que en realidad está mal traducido y confunde mucho. La traducción la quiero que la tomemos de Shemot, la tomemos de la última hoja. Vamos a leerlo en hebreo, que es el segundo, el Rasha. Vehaya ki yomeru alechem benechem ma avodah azot lachem. Y será que os dijera a vosotros vuestros hijos, ma avodah. Es una pregunta, seguro que es una pregunta. Ma avodah azot. Va amartem, zeba pesach ul Adonai. Y ahí le tiene que contestar, esto es el zeba del pesach para Hashem. Bien, es decir, la única diferencia es que aquí no dice, no emplea la palabra kish al javinja, sino veaya ki yomeru alechem benechem, que os diga a vosotros vuestros hijos. Es distinto. Pero hacen la pregunta al final. La pregunta se hace. Ma avodah zot lachem. Me parece un título muy exagerado en dedicarle al primero el nombre de sabio. Vamos a llegar. Todavía no dije por qué. O sea, el hecho de que sepa que hay Hukim Mishpatim y
que más se le puede llamar un sabio, porque que es sabio por eso. Bueno, Eso pero es estamos básico. hablando... Ok, bien, esa es la pregunta. ¿Algo más? Segunda, Shalom. ¿Tenía una pregunta tú? No. ¿Alguien más? La única que queda es la de Isaac. Bien. No sé, he exagerado el título de sabio. Mira, no es fácil que un niño te hable de Edut, Hukim y Mishpatim. No es O sea, fácil tampoco. no es fácil. El título de sabio es adecuado por mí. No, es decir, que un niño significa de que un niño que puede llegar, puede ser un niño o puede ser una persona mayor también, no tiene por qué ser un niño. Pero como habla de Binja, de tu hijo, bueno, puede ser un niño, puede ser una persona mayor. Ahora, pero es un niño que indudablemente, si es un niño, se preocupó de que existe Edut, Hukim y Mishpatim. Es decir, no es fácil entender de que hay testimonios, que hay leyes y que hay mishpatim, o sea, no es fácil entender que hay una distinción dentro de los preceptos, no es fácil. Entonces, si él se basa en esas tres cosas, significa de que tiene conocimiento, en verdad tiene conocimiento. Al tener conocimiento aprendió, por lo menos de lo que hay de los cuatro, indudablemente que es el primero el que mejor es. Si tenemos que decir que hay uno que es sabio, tiene que ser ese. Bueno, jajam, o que puede llegar a serlo, El problema está en la diferencia entre el jajam y el rasha, entre lo que se llama sabio y lo que se llama malvado, rasha. Ahí donde está el punto. Es cuestión de conducta. Vamos a ver. Yo creo que en cuanto al título, lo que está diciendo la Torá es la intención de la pregunta. ¿Sí? La intención de la pregunta entre el que sabe y el que sabe pero la malinterpreta o la quiere pregunta intencionalmente con mala intención. Y vamos a ver dónde está la mala intención. ¿Dónde está la mala intención? Vamos a ver si se nota. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver. El hecho del cambio del género, de plural perdón, el género no, del número, de plural a singular, porque él se excluye, el rasha se excluye. Después le dice, díbelo no, o sea, a ustedes pero no a mí. Sí, vamos a ver. Entonces, Vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo. El precepto, uno podría decir, ya, También se excluye. El jajam también se excluye. Se excluye, pero dice nuestro Dios. Está bien, Ahí se es está donde excluyendo es para nuestro vosotros. Dios. Se A excluye vosotros, bien, de nuestro ya va. Dios. Vamos despacito. Ese me capé el Malhut. Sí. Ahora, uno puede decir, por supuesto, al decir nuestro Dios, se incluyó dentro del Kelal, porque dijo nuestro Dios. El problema está si el incluirse de esa manera es suficiente para decir que es jajam. ¿Por qué? Porque él realmente no discute que existe Akadosh Baruj Hu, porque dice nuestro Dios. Discute las leyes. Exacto, discute las leyes, no discute Akadosh Baruj Hu. Él discute las leyes, es decir, Hukim, Ma'edut, Hukim u Mishpatim. Estas cosas que Hashem Elokeinu, yo sé que Hashem Elokeinu, pero ustedes, ¿por qué? Es decir, estas mitzvot son mitzvot realmente, ¿cuál es la base de todo esto? Él no discute que existe Akadosh Baruj Hu, pero sí discute las leyes. ¿Bien? Sabiendo que las leyes provienen La pregunta de Jajam para adquirir más conocimiento. Bueno, Eso es para adquirir conocimiento. a eso es donde vamos a llegar. Eso es donde vamos a llegar. La Gadata le dice en el segundo del malvado, se oficia o se nómina que data malvado. O sea, ya de hecho, exactamente. Vamos a verlo. Ahora, si uno lo ve bien, la respuesta que da la Gadá al Rasha,
ahí tenemos entonces, vamos a manejar mucho las dos hojitas estas. Esta es la Agadá, ¿verdad? La Agadá es esta hoja. Y la que viene después es la Torá, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la respuesta que da la Agadá al Rasha? La respuesta que da la Agadá al Rasha es La Agadá al al Rasha. Ba'abur ze, dice, Afata Achet Shimnav. Tú apriétale sus dientes, ya lo vamos a ver eso. Bebemorlo y le vas a decir, Ba'abur ze asado naili besetim Misraim. Por causa de esto es que Dios hizo para mí la salida de Egipto. Si usted ve bien, esta respuesta que da la Agadá al Rasha, entonces es la misma que da la Agadá al She'eno Yodea Lish'al, al que no sabe preguntar, véanlo bien. La respuesta que da la Agadá al She'eno Yodea Lish'al es la misma que se le da al Rasha. Y no solamente eso, y esa parte de la respuesta que da la Torá al She'eno Yodea Lish'al. La Torá da una respuesta al She'eno Yodea Lish'al, que es la misma que la Agadá la toma para responder al Rasha. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué es peor? ¿El Rasha o el She'eno Yodea Lish'al? Lo vamos a ver. Los dos. Lo vamos a ver. Que yo creo, no es que no sabe preguntar, porque No le puede ser interesa. una persona inteligentísima, pero lo que yo creo que a él no le interesa Eso es. lo que es el judaísmo en sí. Ya tiene iniciativa. Es una posición, Sí, sí. Que no sabe preguntar. y de hecho ya te estoy dando una No relación, le interesa. te estoy dando una relación perfecta para lo que estás diciendo, que la respuesta que le da la Torá al She'eno Yodea Lish'al es la misma que le da la Agadá al Rasha. Y la respuesta que le da la Agadá al She'eno Yodea Lish'al es la misma que le da la Torá al She'eno Yodea Lish'al. Quiere decir que indudablemente hay una relación fuerte entre quién y quién. Ahora, ¿cuál es? Entre el Rasha y el She'eno Yodea Lish'al hay una relación fuerte. Entonces, ¿de qué forma? Por ahí podemos entender que es muy posible que aquel que She'eno Yodea Lish'al, Que no tenga iniciativa. que no tiene, como no sabe preguntar, O no le interesa. llegue y caiga cuando quiera, caiga al estatus de Rasha. Eso es lo mismo que la acción y la omisión. Es la opción y la omisión. Es decir, La misma pena. Es decir, el camino para ser Rasha es que yo no haga ninguna pregunta. Ahora, ¿me están siguiendo? El camino para ser Rasha es que yo no haga ninguna pregunta al principio. Y que después yo pregunte como el Rasha pregunta. Ahí llego a Rasha. La transición de She'eno Yodea Lish'al a Rasha es que me interese yo no en el judaísmo, no en lo que se ve, sino justamente en lo contrario, en enfrentarme a lo que se ve. Al principio no me atrevo a enfrentarme, al principio no me atrevo a enfrentarme, no me interesa, nunca nadie me habla, yo no hablo con nadie, nunca quiero preguntar, no me quiero inmiscuir en algo que yo me siento fuera. Ese es She'eno Yodea Lish'al. ¿Cómo voy a terminar yo? Consiguiéndome alguien como yo, o otros como yo, con los cuales me van a hablar de lo mismo, y entonces con lo que yo me preparé, es posible que 2 años después venga a hacer las mismas preguntas con la misma forma que la hace el Rasha. Y vamos a ver qué es el Rasha y cómo el Rasha pregunta. Sí, Eso pero es lo que vamos a pero ver. no siempre, ya puede incluso hasta uno que no es ingenuo, más que ingenuo. No. O que no tiene la capacidad. She'eno Yodea Lish'al, la Puede ser Agadá, las dos cosas. no es que no tiene capacidad, porque él por lo menos tiene la sensibilidad de preguntar qué está pasando aquí, que es lo que dijo el Tam. Por lo menos se le despierta la curiosidad de decir qué está pasando, por qué está pasando esto. Entonces, la confusión viene del verbo yodea. Puede ser.
Bueno, ¿cómo lo No debería decir el que no sabe preguntar, sino el que no quiere preguntar. La mayoría de los jajamim interpretaron con que no quiere preguntar. No quiere preguntar. Pero Es decir, Yodea es saber. Sí, es saber, pero para poder preguntar hay que querer también. Y además de todo, el Tam, que tampoco sabe, pero por lo menos se le despierta la curiosidad. Pero no El sabemos la mensaje, ya les voy a decir cuál va a ser la reacción. La Agadá lo trae. El mensaje de esto, el primer mensaje fuerte es la importancia de preguntar. Y de ahí Manishtana. Hacer todo, esto es justificar Manishtana. Hacer todo lo que esté en nuestras manos para que mismo alguien que nunca preguntó, pregunte. Y se pase de Sheno Yodalishal a Tam. Si pasó de Sheno Yodalishal a Tam, es un gran avance. Pero si se quedó 2 años, 3 años, 4 años Sheno Yodalishal, nunca preguntó, es porque ya no le interesó. Y si no le interesó, es porque lo ve todo como un circo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a juntar con las mismas personas que piensen como él, para terminar preguntando, pero preguntando enfrentándose, que ese es el Rasha. Aquí Rasha no significa que no sabe. Rasha sabe, pero Rasha, lo que quiere el Rasha es decir, estáis equivocados. Estáis equivocados. Eso es lo que quiere Rasha decir. Eso no se tiene que hacer. El Rasha no es que no sepa, sí sabe. Y vamos a ver por dónde viene todo esto. Bueno, la diferencia entre el Jajam y el Rasha lo vimos por un lado. ¿Qué pasó? El Jajam por lo menos se involucró con Hashem Elokeinu. Se introdujo, se metió ahí. ¿Por qué el Jajam en un principio se separa? El Jajam, ¿por qué? Dice, Ma edut ahukim ve'mishpatim asher sivá Adonai Eloheinu etchem, que Dios os dio a ustedes, es decir, ustedes me están enseñando en este momento. Yo estoy aprendiendo. Aprendí Kaedut, Hukim, Mishpatim, aprendí todo eso. Entonces, ahora, ¿de dónde viene todo esto? Para que usted me estén enseñando significa que ustedes están preparados. Yo quiero prepararme como ustedes, quiero llegar a ustedes. No es que me quiero separar de ustedes, por el contrario, quiero llegar a vuestro nivel. Y pregunto, la Agadá dice, el que pregunta, seguro que quiere aprender. El que enfrenta, seguro que no quiere aprender. Pero estamos hablando de niños. No tiene que ser niño. No necesariamente. No, por eso te digo. No necesariamente. Porque no puede ser un niño que sea Rasha. No, pero no necesariamente son niños. Pueden Entonces, ser, esa persona adulta. son personas adultas. Perdón, esa persona adulta que hace estas preguntas, ¿no se ha sentado en una mesa de pesas nunca? Sí, pero estamos hablando de que no creen. No creen. Entonces todas las noches de pesas hacen esa pregunta. Puede ser que no sea toda la noche de pesa, fíjate, puede ser que no sea toda la noche de pesa, pero Están hablando de un parangón, pero estamos hablando- de un prototipo. estamos hablando exacto, un prototipo de personaje que puede ser que esté en nuestra mesa, puede ser niños también, pero un niño no tiene sentido. Puede ser niños que ya están en edad de preguntar. Es en edad de tener un cierto conocimiento. Ahora estamos hablando también de personajes que no quieren involucrarse directamente. Y esto lo veo como algo que realmente, por lo que yo sé, por lo que yo aprendí con mi gente, todo esto es un folclore que ustedes quieren hacer, que yo les acompaño porque me invitan o porque yo les acompaño porque me gusta verlo, pero nada de esto tiene ni pie ni La cabeza. pregunta tampoco tiene que ser textual. Te está dando Claro. el espíritu. Te está llevando por el texto. ¿Qué? Lo llevamos por el texto e igual a la Sheno Yodea Lish'al, el texto es tan tal que en la Torah no aparece. Entonces, De hecho, No es Yodea, no es Yodea. De hecho, ¿o es texto o no es texto? la Agadá no se refiere solamente a estas preguntas puntuales en la noche de Agadá, se refiere
a la digamos, al pesa como tal. Vamos, Alberto. A la pregunta. Lo que pasa es que yo creo que si el análisis se hace sabiendo que existe una Agadá, que la Agadá ya puso 4 títulos a estas personas, el análisis va por un lado. Pero si, como lo decía al principio, vamos solamente a la Torá. A la Torá, sí. Los cuatro versículos de la Torá. Sí, eso es lo que quiero. Ajá, como si no, tratando de abordar mentalmente que existe una Agadá y 4 títulos. Sí. Tú ves estas 4 preguntas. Sí. Entonces dices, ¿a qué tipo de persona corresponde cada Esa es la idea. preguntas? Esa es la idea. Entonces así lo analizas más suave que Esa es la idea. todo el tiempo metida la No, cabeza. pero es que exactamente esa es la idea. Dedujimos que había alguien que no sabe preguntar, porque en la perashá, aquí está. No, si tú vas solo esto, es correcto. Ahí donde yo voy. En la primera pregunta dices, esta es una persona que algo sabe. Exacto. Y en la segunda pregunta dices, esta es una persona con maldad. O sea, Con maldad no me atrevo. Todavía no me atrevo. Vamos a llegar a la maldad. confrontación. Sí. La tercera desde la ignorancia o la simpleza y el último para mí que no le interesa. ¿Está bien? Ok. Ahora yo tengo una pregunta. La condición de Jajam, porque partiendo de ese pedazo de la Torah, cuando se hizo la Agadá dijeron este Jajam. La condición de Jajam incluye el conocimiento y digamos y el respeto a Dios. Las dos condiciones son necesarias. Claro. Lo que puede ser, si lo desde el punto de vista normal, ¿no? O sea, si no lo vemos así, puede ser un tipo con conocimiento y a la vez no creyente. No. Jajam Entonces, es. claro, como él se incluye y se excluye a la vez, No, por eso. entonces si la condición de Jajam tiene que tener las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Tiene que haber la teoría y la práctica. Entonces, aquí aparentemente existe la teoría, mas no existe la práctica. Porque él dice que os dijo a vosotros. Sí. Pero hay que interpretarlo de otra manera. Es decir, me estáis enseñando que hay Hukim, Mishpatim y todo lo demás. Ahora quiero que también me digáis qué sabéis sobre la práctica. Al preguntar significa de que hay ansias de aprender. Sí. Salomón hizo una pregunta que hay que tomarla en cuenta. Él pregunta si todos los años el mismo Rasha y el mismo Seno va a estar ahí. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, es que esos personajes se pueden convertir en el quinto hijo. No hay quinto. Hay un quinto hijo al que no asiste al sede. Está bien, pero eso es algo filosófico. Bueno, no hay problema. De aquí Escucha, proviene que ya no. yo entiendo el shiur que hay un quinto hijo que el que no viene. Perfecto, eso ya lo dijo alguien, pero eso es filosofía. Aquí uno se va por los pesuquín. Bueno, sí, ¿Cuáles son los pesuquín? Son Eso 4. se convierte, si no se corrige, se convierte. Se la gente convierten, que no asiste. ok, si no vienen al ceder significa de que ya no preguntan del todo, ya no asisten. Que no creo que sea un quinto hijo, ¿no? Bueno, se separa. Una filosofía. Pero los 4 son así, los 4 son por 4 pesuquín que están aquí, ¿ok? Ahora, vamos a ver diferencia y acercamiento. Lo que dijo Alberto es cierto, el jajam se acerca. Si es jajam es porque quiere aprender, si pregunta porque quiere aprender. Ahora, vamos a dar una respuesta más para apoyarnos al Rasha. No está muy claro el Rasha de dónde viene, pero vamos a leerlo tal y como aparece en la Torah. En la Torah, ¿cómo aparece en la Torah? El Rasha. ¿Cómo aparece? La Gem. Va a Marte, se va a pesar, hasta ahí. ¿Cuál es la diferencia como lo presenta la Torah, el Rasha, el Jajam y el Tam? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en el Pasuk? En el Pasuk, la de Jajam está hablando en primera persona. Bien, esa es una. ¿Y la otra? ¿Qué diferencia hay entre Jajam y Tam y el Rasha? Porque ya el otro no hay introducción, pero entre Jajam, Tam y Rasha, ¿qué diferencia hay? El primero prácticamente habla de la Torah. El otro dice, sin que nadie le pregunte. No. ¿El otro qué dice? La diferencia es que el Rasha no pregunta. Por eso Dice, Veayaki Yomeru. La palabra de la Torah que emplea la Torah es Yomeru. No es que preguntó. No es que preguntó. Yomeru, ¿qué significa Yomeru?
Fijar posición. Exactamente. Pero la Agadá es sin pregunta. No, No. ahí está, léelo aquí. Baja, bodas, otra gente. Sí, pero de cómo lo. No, pero ¿cómo está el pasú? No sé la. En la Agadá La Agadá pregunta. Nosotros nos pasamos la Agadá. Ya va. El jajá. No, el jajá también. No, No. ya va. Señores, despacito, señores. Vamos a agarrar el origen de cada uno en la Torah. No en la Agadá. La Agadá es la Mejiltá. te agarraste de Yomerú. Claro. Vamos a agarrar el pasuk de la Torah. Pero David, el tema es la Agadá. El problema es la Agadá, no es la Agadá, no la Torah. ¿De dónde proviene? Ya va, espérate. ¿Quién vino primero? ¿La Torah o la Agadá? La Agadá primero. La Agadá viene mucho después. La Torah es la que sirve de puente a la Agadá. La Agadá, de hecho, es la reseña de la Torah. Entonces vamos a buscar el origen en la Torah. ¿Cuál es el origen de la Torah? Y vamos a verlo en la Agadá. Entonces, Rasha Ma'u Omer. ¿Qué dice el Rasha? Ma bodazot lahem. Eso no es lo que dice en la Torah. En la Torah dice, Veaya que yomeru alejem benejem, ma bodazot lahem. Será en caso en que vuestro... Pero la Agadá de una vez te dice, Rasha Ma'u Omer. El Rasha dice. Eso es lo que se lee esa noche. Esa es la Sí, pero pregunta. tienes que ver el origen. ¿Para qué dice el trabajo? No. ¿Qué viene primero? Lo que viene primero es aquí. Lo que viene es la Torah. Hay que entenderlo de aquí y de aquí salimos para allá. Ahora, ¿cuál es la diferencia en los 4 versículos de la Torah que hay con el Rasha? Agarra el versículo de la Torah. Agárralo, exacto. Esos son los versículos de la Torah. Estos son la Torah y esta es la Agadá. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el Rasha? ¿Cuál es la diferencia con el Rasha? Con el Rasha es que el Rasha es el único que dice de allá que yomeru alejem. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué Kiyomeru? ¿Por qué? Tenía que haber dicho Kish alha o Kish alu, tal y como dicen los demás. ¿Por qué es Yomeru? Aquí donde está el detalle del Rasha. Y por aquí es que los Jajamim dijeron, este es Rasha. ¿Por qué? Porque no preguntó. Aquí él no pregunta, él afirma. A él no le interesa la opinión. Él afirma, él no quiere saber ninguna respuesta. La firma de que él te dice, ma bodazos la gente. ¿Qué carrizo están haciendo ustedes? Es una pregunta. No, ¿Cómo que no es pregunta. Una pregunta malintencionada o dirigida. No, pero es una pregunta. decir, bitmija, es decir, ¿por qué estáis perdiendo el tiempo? Eso es. Por decir Yomerú, si hubiera dicho como los demás, Yish alha, sí, estoy preguntando porque quiero aprender. El que pregunta es porque quiere aprender. Nadie que pregunta hay que rechazar. Todas las preguntas tienen que ser bienvenidas. Es el gran mensaje de la Agadá es ese. Preguntar. Ahora, el Rasha no pregunta. De allá que Yomerú, y esto es lo más importante, es la palabra Yomerú. El Jajam, el Rasha, fijó su posición y dijo, ¿por qué estáis perdiendo el tiempo haciendo esto? Interpretación muy discutible. No, para nada, para Porque nada. más comienzo de una interrogante. ¿No? ¿Por qué? Sí, pero es Yomerú, empieza con Yomerú. Está bien, Yomerú es lo que te están narrando. Pero la pregunta en sí empieza por más. O sea, aquí lo que hay... Sí hay más, Benejem, más bodazos. Está bien, pero más bodazos, ¿qué es? Señores, ya va, espérate. Vamos a volver a la Agadá. Ahora vamos a volver a la Agadá. Pero vamos a examinar el origen en la El Perashá. origen de la Biblia. Ahora vamos a ir a la Agadá, tranquilo que vamos a ir a la Agadá. Una pregunta más claro que el agua. ¿no? Eso es más claro que el agua. No, es que no es pregunta porque él ya fijó posición. Al decirte Yomerú, significa yo estoy hablando. Al hablarte yo ya fijé posición. Para que tú entiendas que preguntó, tendría que decirte Kish alha, si te preguntan. Pero es una pregunta como despreciable. Exacto, yo ya tengo la respuesta. Te estoy hablando con la respuesta en la mano.
Aquí es donde se sabe de que la pregunta no está hecha para aprender. En verdad está hecha. Hay muchas formas de preguntar. Yo te puedo decir, oye, enséñame por qué estás haciendo esto. Eso es lo que hace el jajam. ¿Cuál es el concepto de ley que dice que hay que aplicar para esto? Eso es lo que hace el jajam. Pero es que hay muchas formas de preguntar. Oye, Fácil de explicar. ¿por qué haces esto? David, es fácil de explicar. Yo digo aquí, Porque si no hay- digo, ¿qué es este desorden? Ya sentencié que es un desorden. Claro, no es O pregunta. sea, no cabe explicarme que no hay desorden. Si yo digo, ¿qué es este desorden? Eso no es pregunta. ¿Qué es ese desorden? No es pregunta. Eso se llama pregunta Pero, retórica. perdón, al no La haber pregunta trae la pregunta, respuesta. pero al no haber pregunta, ¿por qué hay una respuesta? Entonces ya va. Es que no es respuesta. Sí, es una Yo respuesta. tengo que enfrentarle. La marca, Sebas, pesa Ok, jugos, yo le tengo que enfrentar. Eso no es todo el rollo. Claro, porque tú me estás diciendo, ¿por qué este desorden? Yo tengo que decirle, mira, tengo este desorden porque anoche estuve estudiando hasta las 4 de la mañana y me dormí después. Es una respuesta a como él me está preguntando, que no me está preguntando, me está inquiriendo. ¿No me entiendes? O sea, el Rashá lo que hace es inquirir y decirle a la persona, ¿qué estáis haciendo aquí? Lo dice en forma de pregunta, ¿qué están haciendo ustedes? Es una pregunta. Una pregunta peyorativa. Pero una pregunta como diciendo, vaya pedazo de imbéciles lo que están haciendo esto. Eso es el Rashá. Ahí donde está. Porque la Torah, ¿de dónde viene todo esto? Que la Torah emplea Yomerú. Está claro. Ahora, veamos otra cosa. Vamos a seguir un poquito. Después volveremos a Rashá. Ya que le gusta así. Quisiera, fíjate, cuando dice pregunta y dice lo que pregunta, o sea, en las dos ocasiones, tanto en el Jajam como en el simple, dice pregunta y hace referencia a ma. No te No entendí. solamente, o sea, hay una doble indicio de que se está haciendo la pregunta. Con Yish Aleja, cuando dice y pregunta, y entonces dice la pregunta que está haciendo. Y dice el ma. Más dos. Sí. Ajá. En el Rasha. en el Rasha dice Yomeru. Que Yomeru Alejem Benejem Ma. Y dice el ma. Sí. Abodá. Vea, que Yomeru Alejem Benejem. Claro, entonces Es una pregunta. Abodá era. ¿Qué es lo que está usted haciendo? No, espera, no, que no lo entiendo, por favor, un momento. No te entiendo. ¿Cuál es el estilo aquí? Tanto en el Jajam como en el Tam, Sí. el texto hace referencia a Yish Aleja, a la pregunta. Bueno, Está Yish Aleja, preguntando sí. y dice ma. Bueno, ¿Ok? De tal manera que ahí hay como una Claro. doble pregunta. Claro, Enfatiza la condición de claro, pregunta. porque es pregunta. El jajam y el tam son preguntas. Pero es que Rasha también dice más. Pero, sí, pero si tú ves el ma, Es cuestión de interpretación, ¿vale? Es cuestión de interpretación. Para mí que cabe la Hay una diferencia. interpretación. Hay una diferencia. ¿Ah? Mira, Sheila, uno tiene que entender las cosas, uno tiene que entender las cosas de cómo vienen y así hay que verlas. Vamos a ir con la Rasha. si tú ves los tam, del malvado, en el primer ma del malvado, Sí. tiene la... Tevir. Ajá, que es el único que aparece. Debe. Ahí no se alarga ese ma. Y el sabio también. El otro Ah. de arriba es continuo. Mayo. Sí. El ajá es seguido. Está bien. Y aquí Está bien. se pronuncia ya. Está muy bien, está bien. Viene a hacer referencia Está bien. de que esa pregunta de ese ma. Está bien. ahí- El tam sí marca la diferencia. Está bien, tiene razón. Está bien. Muy buena la observación que él dio. Vamos a repetir lo que él dijo. Él acaba de decir, leamos, Abraham se fijó en el tam. Sabemos que los tamim es un perush. Los tamim en verdad es una explicación. Entonces, el tam, por ejemplo, en el jajam es ma'edut. Es un tam continuo, shofar olej. El tam en el tam es también mazot. Es un tam continuo. claro, sí. Sin embargo, en el rasha es ma. Se para. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta tontería? Una coma. Es una cosa. Una coma. Bueno, muy bien. Muy Entonces buena. quedó claro eso. Está muy bien, de verdad. Muy bien, Abraham. Entonces, quedamos en algo en que aquí el Rasha no es. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Cómo contesta
¿Cómo contesta vamos a ver las respuestas en la Torah siempre. Después vamos a pasar a Gadá, no se pongan nerviosos. Vea Marta. Sí. ¿Cómo contesta al Jajam la Torah? Vea Marta, Levinja, Abadim, Ayinu Lefarón. ¿Cómo contesta al Tam? Vea Marta, Elav, Bejos de Kiara, ¿sí o no? ¿Cómo contesta al Sheno Yodea Lish'al? Que no le contesta, sino que le dice, Veikatá Levinja Bayom Ahú Lemor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las tres respuestas que da la Torá al Jajam, al Tam y al que no sabe preguntar, y la respuesta que se le da al Rasha? La forma como está contestado, ¿cuál es? Claro, aquí en el malvado al Rasha le llama hacer pasar de Israel. Está excluyendo. No, yo no estoy hablando qué se le responde, estoy hablando es la forma de responderle. ¿Cuál es la diferencia en la forma de responder al Rasha del resto de los hijos? No. Vamos a ver. Tres veces que son solos, una vez que es muchos. Entonces, Hazak u Baruch. Mira, la señora lo dijo. Bien, nos falta una mujer aquí, ¿viste? Fíjate que al Jajam se dice Veamarta Levinja, le va a decir a tu hijo. Al Tam se le dice Veamarta Elav, le va a contestar a él. Al que no sabe preguntar se le dice Veigatá Levinja, a tu hijo. Pero a Rasha se dice Vaamartem, se va a pesar Hula Donai. No se dice Vaamartem Oto o Vaamartem Elav. ¿Ah? No, ni Binja ni nada. No dice Vaamartem Levenejem. Pero eso que nos enseña. Tiene que ver. Dale, pues. De todas maneras, la pregunta. ¿Qué nos enseña eso? Vamos. El texto, digamos, el que impone el malvado, lo está hablando en plural y tiene que contestar plural, porque no tiene sentido. Pero tiene que decirte, al igual que a cada uno te especifica que le contestaste, no importa que sea plural o singular, es lo de menos. Al igual que a cada uno ya va. No me pare, un momento, te voy a dar la palabra. Un momento, te voy a dar la palabra. Al igual que a cada uno te dice, dirás a tu hijo, dirás al que te preguntó, dirás a tu hijo de nuevo, pero al malvado tenía que haber dicho, dirás a tus hijos, porque está en plural. La pregunta es el Rafim. ¿Ah? ¿No? Perdón, David. Vaamartem. Pero perdón, David, también la pregunta es Ishalja y la que no, pero este es el ejemplo. Claro. Bueno, no importa, pero aquí la pregunta es, la pregunta es Yomerú el ejem, entonces la respuesta es del ejem a él. Respuesta. Ya va. ¿Entendiste la pregunta? ¿Qué dice? ¿Cuál es la pregunta? Explícame la pregunta. Explícame la pregunta y después vamos a la respuesta. Explícame la pregunta. La pregunta es, Kish al Binja. Si tu hijo te pregunta, entonces la respuesta de la Torah, de Amartale Binja, le dirás a tu hijo. Luego, vamos, deja Rasha. Vamos al Tam. De allá Kish al Binja. Se pregunta a tu hijo. Entonces, ¿cómo respuesta a la Torah? De Amartale Elav, a él. Luego, vamos, Eno Yodea Lish'al. Aquí no hay pregunta, pero te dice Veigatale Binja, a tu hijo. El Rasha va a Martem. No te dice Levenejem. Yo me doy el ejem y no el lejá. La palabra que dice después de Alejem, Benejem. La respuesta dice Beamartem, pero no dice Benejem. Pero la pregunta es muchos y la respuesta es muchos. ¿Dónde está? Aquí dice. No. Por favor, dice mucho, pero no te dice Escúchame. Cuando te dan una respuesta, te indican hacia quién está No respondiendo. importa que sean muchos o pocos. Independientemente hacia quién se dirige a tus hijos o a él que te preguntó. Aquí no se dirige a nadie. Diréis. La respuesta no va dirigida a nadie específicamente. Toda la señora, vamos a perder 2 minutos, pero quiero que todo el mundo lo entienda. La que contestó la señora es, en el primero, en el Jajam, dice Kish al Binja,
Si te pregunta tu hijo, entonces ve a Marta le Virja. La Torah te dice, dirás a tu hijo, porque contestó a quien te preguntó. Vamos con el tam. Ve allá Kishaha Binja. Te preguntó tu hijo. Ve a Marta, le dirás a él, al que te preguntó. No, ahí no está bien. Es lo mismo. No importa, a él. A él significa Igual. Esto sí, pero No, pero que esto sí, pero Salomón no entiende. Pero perdón, aquí dice el Elá significa él. No sabe gramática de español. No. Vamos a seguir. No, vamos a seguir. No quiero que lo deje, quiero que lo entienda. Elá significa a él. a él, Significa... no a tu hijo. Bueno, pero a él significa tu hijo. Y ahí dice el ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ejemplo? De Amartén. ¿A quién? ¿A quién? Esa es la pregunta. Ahora sí la entendiste. Viste que era cuestión de que la entendiera la pregunta, que no la había entendido. Mira la tercera. Mira la cuarta. Veigatá, no, pero por eso yo quería que la entendiera, no te puedo dejar parado. Entonces, Veigatá le vinja. El amo igual. Ahora entonces, vamos pues, ya lo entendimos todo, eso es lo principal. Ya lo entendimos todo, pero hay que entenderlo. Ya lo entendimos todo. Entonces, si ya todo el mundo lo entendimos. Sí, respuesta, vamos, respuesta de todo. Al Rasha ni se le contesta. Al que viene con esta, se contesta a los demás hijos. Es decir, si el Rasha te lo pregunta en público, va a Martén, tú di, a él, directamente a él, no le contestes. No merece una respuesta. Por eso dicen, muy religiosos, ¿Ah? que cuando te piden una Vamos a ver. explicación de una mitzvah, Es que para sabes que Rasha, no la va a cumplir. pero espérate, un no le des momentico, cuidado, al Rasha, no es enseñanza, cuidado. La respuesta aquí que al Rasha ni se contesta. Ahora sí vamos a la Gadá. Vamos a la Gadá ahora. Vamos a la Gadá. Rasha Ma'u Omer, Ma Avodah Azot Lachem. Lachem velolo. ולפי שעושה את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה על כן תמנע ואמור לו, בעבור זה עשה אדוני לי ושאתי ממצרים, לי ולא לו, ואילו הישם לא היה נגאל. Vamos a traducir que esto realmente ratifica como está escrito el pasuk en la Torah. ¿Ya te diste cuenta? Bien. Rasha Ma'u Omer, el Rasha que dice, Ma Avodah Azot Lachem, lo mismo que dice la Torah. Ulfi she'osi et asmo min hakelal, kafar barka, él se excluyó, por lo tanto perdió todo. Porque dijo Ma Avodah Azot Lachem. no la Ve'afata aket shinav. Entonces tú ponte así, Ve'emorlo ba'avur ze asa Adonai li v'seti mi Misraim. Por eso es que Dios hizo esto para mí, para sacarme de Egipto. Ahora, ¿qué tendría que decir la Gadá el siguiente pasú? Li, si yo solo voy a decir a él, li velo leja. Tenía que haber dicho la Gadá. Pero aquí te explica li velo leja. No, que yo estoy hablando con otro. Li velo lo. Está hablando a él mismo. No a él. Porque si yo estuviera hablando, a los demás estamos hablando con él. Directamente. Sí, de afatar el moloco, es más terrible que la pesa. Entonces, pero es líbelo, está diciendo. No lo tienen en cuenta. No se le toma en cuenta, es lo mismo que hizo la Torá, lo mismo lo hizo la Gadá. Ahora, ¿de qué manera te remata esto la Gadá? Te dice, Ilu Ayasham, lo Ayanigal. ¿Cómo tendría que haber dicho la Gadá? Si tú estuvieras aquí, no fuera redimido. Pero ¿cómo está dicho? Si él estuviera aquí, no fuera redimido. Significa que no estoy hablando con él. Ni siquiera acaba ahí. No estoy hablando con él del todo. Y esto se ratifica de alguna manera la forma como la Perashá nos trae el punto. ¿Está claro? Sí, lo que pasa es que yo, aquí por ejemplo, aquí hay una respuesta directamente a Rasha. ¿Sí? Me ha faltado que chinar de Claro. No. ¿A qué ciudad de Morlo? No. En el momento que yo te tengo que contestar. Pero es de Morlo. Sí. Contéstale. Es decir, no. él se Morlo es contéstale. tiene que sentir aludido por lo que yo voy a decir.
Veemorlo significa que él se sienta aludido por lo que yo voy a decir a otro hijo, porque a él no le voy a hablar. Él se va a sentir aludido porque le voy a decir, tú no mereciste, líbelo. Emor es el sibui de decir. Está bien, pero fíjate cómo termina. Mira cómo termina. Mira cómo termina. Eso es sibui. Líbelo. Pero ahí empiezan los paréntesis de lo que la respuesta es morlo, y ahí viene la respuesta refiriéndose a un tercero. A un tercero. Como un tercero ya indirectamente. Me dirijo indirectamente. Es decir, que fíjate cómo viene, pero todo esto está deducido como tú lo quieras deducir. Pero uno, si no se pone a estudiarlo, no se da cuenta nunca. Porque todos los años lo decimos, todos los años lo repetimos, todos los años lo repetimos y lo machacamos. Hasta que no lo estudiemos y lo deduzcamos, nunca. Y ahora que lo deducimos, nunca más se nos va a olvidar. Ahora, ¿tú crees que eso es una respuesta adecuada? No. Te voy a explicar, Es un caso perdido. te voy a explicar quién es el Rashá. Es que no hemos llegado. No se pueda nunca un No católico. No hemos llegado a explicar qué es el Rashá. No hemos explicado. Vamos a llegar a explicar qué es el Rashá. Ahora, no, quiero traer dos cositas más rápidas. Yo les puse al principio, para hacer un break de toda esta calentura, yo les puse al principio un pasuk de Kohelet que dice, Veraiti ani sheyesh yitron la chokhmah min hasichlut que yitron haor min hachoshech. Entonces yo vi, sí, Raiti ani, yo me percibí que existe una ventaja de la sabiduría, jajam, ese es el jajam, min hasichlut, es decir, de la ignorancia, que yitron haor min hachoshech. De la misma forma que existe una ventaja entre el or, la luz y la oscuridad. ¿Qué quiere decir aquí el profeta? ¿De qué forma se puede analizar? Pues aquí, ¿cuál es, digamos, yitrón significa un plus? Exacto. Eso es yitrón, un extra. Que tiene algo más el jajam, que tiene algo más el jajam del ignorante, al igual que tiene algo más. ¿Qué tiene algo más? La luz de la oscuridad. La luz de la oscuridad, cuando hablamos de Or y Joshech, nos vamos a Bereshit directamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué está dicho con la luz de la oscuridad? Vayikra Elohim laor yom, vela Joshech kara laila. ¿Cuál es la plusvalía que tiene la luz sobre la oscuridad? Que el nombre de Dios se mezcla con la luz, pero el nombre de Dios no se mezcla con la oscuridad. Vayikra Elohim laor yom. Dios llamó a la luz día. Vetajoshech kara laila. Y a la noche la llamó noche. No dijo Vetajoshech kara Elohim laila. El nombre de Elohim no aparece mezclado con laila. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Está mezclado con la luz, pero está mezclado con la luz. Entonces. Ahí uno dice Vayar Elohim quitó. Sí. Entonces está mezclando con las dos. No. La luz. Vayar Elohim etaor quitó. Vayar Elohim etaor quitó. Porque la luz es creación, la oscuridad no. Vayar, dice el pasuk, Vayar Elohim etaor quitó. Vio Dios la luz que era buena, no la Joshech. Y al final del pasuk. Vayar Evaivok Yom Rishon. Bien, entonces, ¿qué viene todo esto aquí? ¿Qué estamos mezclando? Eso lo trae Nehama, lo interpreta porque estamos estudiando lo que es Jajam y lo que es Rasha y lo que es Tam, lo que es Medishal. Nehama tenía por costumbre traer ese pasuk aquí y decir todo lo que sea luz se asemeja al Jajam, todo lo que sea Joshech se asemeja al Rasha, y así los alumnos seguían desde Bereshit por qué Dios se mezcla con la luz y no se mezcla con el Joshech. Es una cosa que quise traer porque es algo de Nehama específicamente. Bien, vamos ahora a entender algo. Vamos a ver. Hay dos grupos aquí. Vamos a ver primero, si tuviéramos que relacionar los cuatro hijos, ¿cómo los relacionaríamos? ¿Quién con quién y quién con quién? Dos, sí. Jajam con el Tam y el Seno con el Rasha. Jajam Con el Tam. Jajam con Tam y Rasha con Seno de Ishal. Es una relación. De hecho, si relacionamos,
Para relacionar Jajam con Tam y Rasha Sheno Yoda Lish'al, basta con que veamos el orden de los Pesukim como aparecen en la Torah. El orden de los Pesukim como aparece en la Torah. Jajam está en Devarim. El primero que aparece en la Torah es el Rasha. El segundo que aparece es Sheno Yoda Lish'al. El tercero que aparece es el Tam y el cuarto que aparece es el Jajam. Si lo tomamos de dos en dos, entonces tenemos que el Rasha se relaciona con Sheno Yoda Lish'al y el Sheno Yoda Lish'al se relaciona y el Tam se relaciona con el Jajam. Hay otra forma de relacionarlo, Jajam con Rasha y Tam con Sheno Yoda Lish'al. ¿Por qué? Dijimos que los dos, Jajam y Rasha, saben, uno se interesa y el otro no quiere saber nada. Ahora veamos, díganme, si vamos a relacionarlo como lo dijo Shalom, díganme en los Pesukim de la Torah, ¿qué hay de común que se les pueda relacionar? Vamos a tomarlo con los Pesukim de la Torah, no vamos a la cara. Y queremos hacer la relación que dijo Shalom. Ya, espérate, Shalom, espérate un momento. Queremos relacionar Jajam con Tam y Rasha con Sheno Yoda Lish'al. ¿Qué hay en la Torah de común en Jajam con Tam, por decir algo? Shelah primero. Shadejá primero y Bijá. Shadejá, Bijá y Shadejá. No, esa es el común. Bijá. ¿Qué hay? ¿Qué hay de común entre el Jajam y el Tam? La palabra mañana. Hazak, ¿esta mujer qué? ¿Lo estudió o qué? Bueno, va a tener que venirse aquí, ¿no? Mahar, señores, Mahar. En los dos únicos sitios donde aparece un mañana es en el Jajam y en el Tam. En los otros dos no hay mañana. En los otros dos no hay mañana. Donde aparece Mahar, donde puede haber un futuro es cuando se habla del Tam. ¿Por qué? El Tam tiene futuro. ¿Por qué Sheno Yoda Lish'al no tiene futuro? Y aquí es donde vamos a entender definir precisamente qué son cada cosa. El Tam, su futuro, Mahar del Tam es llegar a ser Jajam. El Mahar de Sheno Yoda Lish'al es llegar a ser Rasha. ¿Por qué? A menos que exista un proceso donde separe, donde separe todo puede cambiar. Pero si estamos hablando de niños, el niño que pregunta sin saber va a ser un niño que va a adquirir conocimientos, quiera o no lo quiera. ¿Cuál es el deber de los padres? Arrancarles preguntas a los niños. Ese es el deber de los padres. Tenemos que, como sea, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestro hermano, nuestro sobrino, como lo que venga, que el niño sepa preguntar. No que no sepa preguntar. ¿Por qué? Porque el que no sabe preguntar, el que no quiere preguntar, no saber preguntar conlleva, no saber preguntar conlleva a no querer preguntar. Y no querer preguntar conlleva a adoptar una política del Rasha. Si tenemos ya la forma de arrancar al niño Mazot, ¿qué es? Podemos hacer que ese niño vaya a progresar, a llegar a decir Ma edut ve'ahukim ve'mishpatim. Que ese niño sepa de que en un que es sencillo, podemos llegar a algo mucho más. Ninguno nació Jajam, ninguno nació Rasha, cuidado. Nadie nace Jajam, nadie nace Rasha. Todos nacen o Tam o Sheno Yoda Lish'al. ¿Bien? Nadie nace Jajam, nadie nace Rasha. Todos nacen o Tam o Sheno Yoda Lish'al. El hecho que nazca Sheno Yoda Lish'al no significa que sea una situación irreversible. Por el contrario, tenemos que animarle, empujarle a que llegue a Tam y a partir de ahí él va a tomar su camino. El hecho que nazca Tam no significa que ya tenemos el cielo ganado con él, tampoco. Si nos descuidamos, todo eso que preguntó un año, después puede abstenerse de preguntar. Todo es educación. Todo es educación, todo es forma de hablarlos, todo es forma de integrarlos,
todo es forma de conocerlos. Y nunca sabremos que los conocemos verdaderamente hasta que no llegue el momento en que sepamos que es o Rasha o Jajam. Desgraciadamente así es. Pero mientras que está en un estado de Tam y de Sheno y de Alishal, todo es posible.